Y a esta hora saludamos a nuestra primera invitada. Ella es consultora política. Nuri Gómez está hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece. Consultora, muy buenos días, bienvenida. Luisa, muy buenos días para ti y para todas las personas que escuchan a esta hora el programa. Y ese tema que ocupa las agendas precisamente de los medios de comunicación y del escenario político en Antioquia, la propuesta que hace el gobernador Andrés Julián Rendón de esa tasa o ese impuesto para la seguridad del departamento y que sea cobrada vía servicios públicos de la cuenta de EPM. Usted como consultora política, obviamente porque hay reacciones a favor y en contra, pues ¿cuál es su posición, su opinión frente a la propuesta? Bueno, es claro que cada departamento en su posibilidad de tener cierta autonomía fiscal busca conseguir recursos que permitan tener disponibilidad para establecer estrategias que permitan lograr los objetivos de seguridad en este caso. Hay propuestas populares y propuestas impopulares. En este caso, el tema de los servicios públicos, de la tasa adicional en los servicios públicos como objetivo para la financiación de ese seguro de seguridad, por ponerlo de alguna manera, tiene enfrentados no solamente a la ciudadanía, sino también a las posiciones políticas de todo tipo por lo siguiente. Lo primero es que a nivel ciudadano, desde hace varios años se vienen incrementando las tarifas energéticas para el ciudadano que efectivamente ha visto en sus cuentas de servicio público un incremento superior y que efectivamente hace que impacte en la economía familiar y tenga que sacar recursos adicionales para pagar esos servicios. Entonces, lo que hace es inicialmente un golpeo a la economía familiar que impide que la ciudadanía esté contenta con esa posibilidad de generar una nueva tasa. Y esto hace que el ciudadano se pregunte, venga, ¿qué es más importante en este momento? La seguridad, a pesar de que la seguridad está golpeando en varios frentes, pero si no se ve directamente afectada a la ciudadanía, el ciudadano de a pie, común y corriente, por las situaciones de seguridad cotidiana que le golpean directamente a la casa, nunca va a haber necesario ese incremento y esa tasa adicional en los servicios de la luz. Entonces, hasta que no haya una afectación directa, el ciudadano siempre se va a oponer a cualquier proceso de incremento en sus servicios públicos o en cualquier tipo de impuesto si no lo ve absolutamente necesario. Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, eh, teniendo la posibilidad de hacerlo digamos, en una estrategia tan masiva como el tema de la energía, hace que no solamente los opositores, sino también los políticos que están en el gobierno y los propios municipios, lo que hacen es que entienden que se va a convertir en una crisis real, en una crisis de insatisfacción que finalmente va a afectar directamente a la gobernabilidad en cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque se va a ver afectada no solamente la reputación de cada alcaldía, sino la satisfacción que tienen los ciudadanos frente a estos gobiernos locales, porque muchas de algunas administraciones pudieron haber apelado en sus propuestas de gobierno que apenas llevan un año el hecho de que no hubiese un incremento en las tarifas de los servicios públicos. Lo tercero es que efectivamente esto parte de una riña con el gobierno nacional que genera, una posición de el centralismo bogotano con el gobierno nacional versus la
posibilidad regional y local de manejar sus recursos de una manera independiente. Entonces, digamos que hay tres procesos ahí que desde un punto de vista eh, eh, político se pueden analizar. El descontento de la ciudadanía porque ya viene teniendo un incremento en esos costos. Segundo, un tema de cómo le afecta a los gobernantes locales. Y tercero, esa disputa que mantiene la región con el gobierno nacional a partir del manejo de la autonomía fiscal de los recursos. ¿Esto a dónde va a redundar? Esto va a redundar a que efectivamente la propuesta puede caerse directamente en la aplicación, o desde un punto de vista comunicativo se argumente como un incremento gradual que efectivamente no se va a ver tan afectado en el presente, pero que en 2 años realmente se le va a dar el incremento que se necesita. Ahora bien, ¿cómo sacar los recursos de ahí, efectivamente, de lo que se recolecte de esa tasa para el tema de la seguridad? Ahí es la incógnita, y ahí es donde efectivamente se debe generar la mayor veeduría, la mayor vigilancia a esos recursos que se puedan recoger. Entonces, digamos que a nivel de crisis, en este momento, el gobernador Rendón está en el ojo del huracán por esa propuesta, pero que en un momento inmediato, es inviable desde el punto de vista ciudadano y político, pero que puede ser efectivo en un mediano y largo plazo siempre y cuando se cambie la narrativa frente a la ciudadanía y no tanto frente al tema político y fiscal. 6 de la mañana, 39 minutos. Hablamos a esta hora con la consultora política Nuri Gómez. Y quiero ir de lo micro a lo macro, al señor Gustavo Petro, porque, y seguramente usted tiene analizado el concepto, cómo se expresa y cuál es el contenido, las comunicaciones que genera el señor Gustavo Petro para con el país. Pero resulta que muchas de las acciones dicen, especialistas dentro de la política también, que lo que habla Petro no es coherente con sus acciones. ¿Usted cómo analiza el discurso del presidente de los colombianos? Bueno, hay una cosa muy particular porque desde, desde campaña, es más, desde la propia alcaldía de Bogotá, cuando él estuvo al mando, la comunicación de Petro tenía una condición petrocentrista, es decir, todo lo que hacía, llevaba, todo lo que pasaba en la ciudad, siempre lo llevaba a que él fuera la figura principal y continúa en gobierno. Esto tiene algo muy particular porque toda la comunicación de gobierno del gobernante parece utilizar una combinación de una cantidad de sesgos cognitivos, emocionales y unas falacias lógicas para enmarcar cualquier evento que pase y reflejar las acciones políticas externas e internas siempre sobre sí mismo, siempre su ideología y sus posiciones, siempre evidenciando esa comunicación política petrocentrista desde un ángulo muy mesiánico, como lo hemos visto. Lo más claro, en las recientes declaraciones que pasó con el tema de JP Morgan, con el tema de la rebaja de la calificación al país, lo que hace es que lo que hizo fue buscar y desviar la responsabilidad fiscal de su persona, de su gobierno, a encuadrarlo en unos atajes, a unos atajes mentales para encuadrar y simplificar una explicación a esos seguidores. Entonces, utiliza muchos sesgos, muchas metáforas, muchos símbolos que llevan a reflejarse sobre sí mismo. Entonces, el hecho de utilizar el sesgo de confirmación, apelando a creencias existentes y a mitos sobre el origen étnico del banco judío, y a él que se le califica como antisemita,
para sugerir que las decisiones del banco estaban influenciadas por intereses corporativos internacionales religiosos, que entonces cuyas decisiones fueron una revancha frente a Petro, no frente a Colombia, precisamente por sus posiciones frente al conflicto árabe, palestino-israelí. Entonces es entendido lo que está haciendo, que todo se va en ese sentido. Otro, lo que pasó recientemente con el anuncio que hace el Reino Unido de pedir visa nuevamente a los colombianos, y la contrarrespuesta inmediata es que entonces Colombia le va a pedir visa a los ingleses para poder ingresar al país. Entonces es muy interesante entender que desde esa forma en cómo responde el gobierno y el gobernante como tal tiene un alto sentido de centrarlo. Para mí, más allá de la comunicación o más allá de cómo lo está haciendo, puedo entender lo que puede haber debajo. Y debajo encuentro es una estrategia de inflexión controlada en esa comunicación. Está buscando desestabilizar no solamente el sistema político, sino el social, el comunicativo desde adentro, porque utiliza una cantidad de narrativas, eventos y tácticas para que mantengan y se genere ese contexto de crisis estructural y que justifique un cambio o que justifique cualquiera de las acciones, improvisadas o no, de este gobierno, para mantener al ciudadano en una constante polarización, en un enfrentamiento permanente, en una incertidumbre, y preguntando permanentemente al ciudadano qué es lo que va a pasar, qué es lo nuevo que va a pasar. Y esto es bien interesante porque no es una estrategia única de este gobierno, no es una estrategia única del gobernante de turno, sino que a nivel histórico en el siglo XX y el siglo XXI hemos tenido esta estrategia en varios países, y empezamos a conocer lo que pasó, por ejemplo, antes de la renuncia de Evo Morales en el 2019, cuando se utilizó esta estrategia para acusar de un fraude electoral por parte de la oposición y organismos internacionales, erosionando la legitimidad sobre el líder, donde el golpe de Estado en Chile en el 73 se impulsó una intensa polarización, destacando problemas económicos como la inflación y generando narrativa de caos y descontrol, donde efectivamente Venezuela en los años 90, el descontento por la corrupción y la crisis del Caracazo en el 89, fue utilizado por Hugo Chávez para construir una narrativa que mostraba el sistema político bipartidista, como incapaz de atender estas necesidades del pueblo. Entonces, digamos que esta estrategia única de presión controlada no es única de este gobernante, sino que en el siglo XX viene utilizándose, y que efectivamente desde el punto de vista comunicativo es absolutamente, llamémoslo así, ganadora, y que efectivamente cala demasiado en la psique ciudadana, en el colectivo, en el inconsciente colectivo, y hace que efectivamente los medios de comunicación estén en medio de esto y nos deben a jugar ese juego. Entonces, efectivamente, esto es lo que puede estar pasando, y se utilizan todas las posibilidades narrativas. En eso se basa la impresión controlada, de justamente una capacidad comunicativa para crear ese marco problemático, para aprovechar la polarización, para deslegitimar las instituciones, y que permita generar un ambiente de cambio constitucional, de cambio gubernamental o de cambio en el direccionamiento de las instituciones, que empieza directamente por el cambio de la legitimidad en las instituciones. Y hemos visto en estos 2 años una pérdida importante de legitimidad en las instituciones, que tradicionalmente han sido
fuertes en la memoria del ciudadano colombiano. Sí, quiero preguntarle frente a ese tema que usted ya menciona y es la decisión del Reino Unido de pedir visa y de la respuesta inmediata que da el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta X de también pedirle a ellos pues esa visa. Posiblemente ante esta narrativa comunicacional que está teniendo el gobierno y el análisis que usted se da, otros países podrían tomar la misma decisión. Mira, lo que pasa es que la decisión del Reino Unido no está relacionado con Colombia específicamente. Esto hace parte de la estrategia europea general con la crisis europea que se está generando a través de la crisis más grande que se tiene desde hace varios años, y es la crisis migratoria y, y la pérdida de la unidad de la Unión Europea. Está bien que desde hace varios años el Reino Unido sale de la Comunidad Económica Europea, pero cuando ya se entra en vigencia y en pleno esa salida de la comunidad, genera una autonomía interna del Estado en tener elección en quién entra y en quién sale. Lo más seguro es que no seamos los únicos en Latinoamérica que vamos a tener que pedir visa. ¿Por qué? Por los procesos migratorios. Entonces, el asunto es que cuando un gobernante se toma que cualquier decisión que está relacionada con unos contextos muy particulares, los asume y los refleja como si fueran una reacción frente a cualquier posición, decisión, acción o no acción del gobernante de turno. Ahí es donde nuevamente estamos llegando a una comunicación centrada en un líder mesiánico. Y lo que pasa con esto es que el efecto digamos, de las comunicaciones no cuidadas, reactivas, impulsivas y emocionales, hacen que efectivamente ahora el cónsul y el embajador en el Reino Unido va a tener que salir a desmentir, a explicar y a generar una cantidad de explicaciones ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía, precisamente por eso. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué va a pasar? Que lo que ya ha pasado en todos estos años, en estos 2 años, que a partir de una declaración emocional, impulsiva, reactiva del presidente, los que están al frente de las instituciones tienen que salir a aclarar eso que hacen. Eso intensifica la incertidumbre, intensifica digamos, el intercambio mediático de declaraciones y que las posiciones se vuelven y se polarizan. Entonces, desde ahí lo más seguro es que va a tener que salir a dar unas nuevas explicaciones. Vamos a tener que entender cuál es el marco de la decisión europea, básicamente del Reino Unido, y contextualizar que esto va dentro de un marco de una cantidad de situaciones y de la propia crisis europea, y no necesariamente a unas reacciones particulares sobre la posición, las declaraciones o el sentido de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro frente al Reino Unido. Entonces, digamos que va a pasar lo que ha estado pasando estos 2 años larguitos. Una declaración, sale el responsable a hacer unas aclaraciones, empiece a tener a desmentir o a generar unas reacciones activas a través de los medios de comunicación, y nuevamente va a haber un cambio de posición del presidente, desviando esas primeras comunicaciones o generando digamos, unas responsabilidades externas a sí mismo y a su gobierno como tal para explicar cualquier posición. Entonces, digamos que no hay nada nuevo en la forma de esta posición que tiene el gobierno, de estas declaraciones del presidente, y lo que va a tener que hacer las cancillerías, la propia embajada, el propio embajador y los especialistas en
la crisis europea, que expliquen eso. Entonces esto es muy interesante porque son como detonantes que lo que hacen es poner en la agenda mediática el tema, y en eso Gustavo Petro ha sido excelente. Siempre ha Sí. puesto la agenda pública y mediática del país a partir de este tipo de declaraciones, este tipo de acciones o de situaciones. Y es interesante porque el hecho de mantener la agenda mediática crispada, hablando permanentemente y haciendo declaraciones, desgasta la ciudadanía, el entendimiento, y Sí. desgasta y polariza el ambiente político ciudadano. Ella es Nuri Gómez, consultora política, estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece exponiendo pues los temas que nos interesan a nivel de ciudad, a nivel de departamento y a nivel de país. Muchísimas gracias y un feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.